Muy bien. El día de ayer nos quedamos platicando pues de la definición del potencial vectorial. Llegábamos a una definición partiendo de la definición de la ley de Biot-Savart y utilizando un poquito también lo de que B es el rotacional de A, ¿verdad? Entonces, por comparación, llegábamos a esta expresión al final, ¿verdad? A la definición de potencial vectorial y la definíamos en sus diferentes formas según el elemento de corriente. Incluso si yo tengo pues una sumatoria, ¿verdad? De diferentes contribuciones de elementos de corriente. Luego examinábamos un poquito las unidades y veíamos que todo está relacionado, flujo, energía, incluso fuerza, está por ahí, ¿verdad? Relacionado con el potencial magnético o potencial vectorial. Luego, pues nos preguntábamos, ya conocemos quién es el rotacional de A. El rotacional de A es la inducción. Bueno, entonces, ¿qué sería la divergencia de A? Y esa es la pregunta que quedaba ayer pendiente de contestar. Bueno, ¿qué sería la divergencia de A? Y de ahí vamos a arrancar el día de hoy, intentando pues investigar qué es la divergencia de A. ¿Qué sería o qué será la divergencia de A? Bueno, entonces vamos a hacer algo parecido a como encontramos la divergencia de B. ¿Qué fue lo que hicimos anteayer? Bueno, un cálculo directo, partiendo de la definición y sacándole la divergencia, así como se hizo con B. Entonces partimos de aquí. Divergencia de A. Eso sería pues la divergencia de A. ¿Y quién es A? Colocamos su definición. Mu sub 0 sobre 4pi integral de la curva de I de ds y de ds dividido por R. Eso es, ¿verdad? A. Eso es A. Entonces, ya tenemos ahí la divergencia de A. Bueno, dice usted, ¿y ahí? Pues ahí hay que operar, ¿verdad? Ni modo. Nos toca operar y hacernos preguntas similares a las que nos hicimos con la divergencia de B. Bueno, ¿puedo introducir el nabla dentro de la integral? A estas alturas creo que ya ustedes podrían contestarme el sí, sí o no y por qué. ¿Podría introducir a nabla dentro de la integral? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿Podría introducir a nabla dentro de la integral? A ver si me han estado siguiendo estos días. Eh, Según entendí la vez pasada, sí, porque estamos integrando a las coordenadas, a las primas, y Nabla opera al punto de campo, entonces puede entrar. Correcto. Estamos integrando, ¿verdad? La integral es respecto a las coordenadas primas. Y nabla está operando sobre las coordenadas del punto de campo, o sea, las coordenadas no primas. Entonces, es como decir esto, pues yo les hago el ejemplo siempre, ¿verdad? Si este es nabla, una parte de nabla, derivada parcial con respecto a x, de x'.
X', ¿verdad? Pues estas son coordenadas primas y el operador está en coordenadas no primas, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces no está afectando a X' realmente, o sea, el operador nabla puede entrar porque a quien está afectando es a las otras coordenadas, a las del punto de campo, entonces que están en este R. Entonces el operador puede entrar sin ningún problema porque no está siendo afectado, ¿verdad? No está afectando a las coordenadas primas. Muy bien. Entonces esto se podría escribir como mu sub 0 sobre 4pi y prima, ¿verdad? Puede salir, ya incluso puede salir, ¿verdad? Eso es porque son constantes. Integral de la curva, todo eso sale, ¿verdad? Y entra el operador. Entonces me quedaría algo como esto. De ds' dividido por r. Muy bien. Y luego, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué creen ustedes? Bueno, dice usted, ahí lo que estoy viendo, pues es algo similar, creo que ya lo habíamos hecho, déjenme ver, con la divergencia de B. Ah, no, con la divergencia B teníamos un producto cruz. Pero creo que es la otra, la análoga a esta. Es otra análoga. No la hemos visto, de hecho, pero está en aquellas identidades del capítulo 1. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, cuando uno llega a una cosa como esta, dice, bueno, ahí está Nabla, por eso introduje Nabla, dice uno, porque esto pues tiene pinta de una regla del producto. Siempre que esté Nabla inmiscuido ahí, usted tiene pues, y tiene ahí dos parámetros, digámosle A y B, o dos vectores, ¿verdad? O un escalar y un vector, pues usted tiene una posible regla del producto ahí involucrada con el nabla. Y bueno, hay que recordar del capítulo 1 otra identidad que está relacionada con este operador nabla. Hemos visto, con esta sería la tercera identidad que tiene que ver con nabla y los diferentes productos que pueden haber, ¿verdad? Producto de un escalar con un vector, producto de dos vectores, producto cruz, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente eh, el producto de un escalar con un vector, ¿verdad? Entonces, recuerda del capítulo 1 esta identidad, la divergencia de U por A, donde A es un campo cualquiera, no necesariamente es el potencial vectorial. Aquí coincide la letra, pero puede ser cualquier campo, ¿no? Y esto sería, pues, se copió el primero y a punto habla aplicado a U, que sería un gradiente, más se copia a U, ¿verdad? Y se tiene nabla punto aplicado a la que es la divergencia. Entonces va apareciendo eso que tenemos ahí. Entonces, ¿quién sería nuestro A y quién sería nuestro B? Aquí no confundamos el A del potencial vectorial, aquí hay que estar muy atentos, ¿verdad? De no confundirnos. O si quiere usted, le puedo cambiar la letra, porque en el libro sale con A. Pero si quiere, cambiamos la letra para que no nos confundamos y vayamos a entender mal las cosas. Póngale F si quiere aquí. Un campo F cualquiera. Entonces aquí sería el campo F. Y aquí sería el campo F. Para que no nos confundamos con el A si quiere. Ok. Entonces, ¿quién sería nuestro U y quién sería nuestro F? En nuestro caso. ¿Quién sería nuestro U y quién sería nuestro F? Pues en nuestro caso, nuestro U sería 1 sobre R y nuestro F sería el DDS'.
Y entonces, bueno, dice usted, ahora lo aplica al caso nuestro acá en discusión. Dice usted, divergencia de A es igual a quién. Aplicamos entonces eso al vector F, que es el DDS, al DDS. Bueno, de hecho la integral primero, ¿verdad? Mu sub 0 sobre 4pi integral curva C', aquí donde cambiamos esto por lo que vamos a escribir, pues lo que tenemos prácticamente aquí es esto. Tenemos que ampliarlo, a ver que ya que llegamos. Y entonces nos quedaría DDS', que sería F punto gradiente, ¿verdad? Gradiente de 1 sobre R, miren. Luego tenemos más. Se copia el escalar 1 sobre R y se saca la divergencia del que hace las veces de vector, del campo ahí, de ds', y eso es lo que tendríamos ahí. Pero resulta, por lo que veníamos comentando, ¿por qué hacemos esto lo hicimos más grande, decimos? Pero el haberlo hecho más grande nos ayuda a simplificarlo más bien. ¿Por qué? Porque nos queda Nabla operando sobre DDS' directamente. ¿Y qué pasa si Nabla opera en divergencia sobre DDS'? Las derivadas están sobre coordenadas no primas. Pero si yo le saco la derivada en coordenadas no primas a una coordenada prima, pues es como que yo tenga una constante, ¿verdad? Y entonces, este término de acá se vuelve cero. Todo el mundo lo ve. Vamos bien hasta ahí. Entonces se sigue Sí, cero. Listo. Entonces, la divergencia del DDS', si el nabla pues está operando en coordenadas no primas es cero, ¿verdad? Y nos va quedando entonces que la divergencia de A sería esta expresión de momento. Mu sub 0 sobre 4pi integral de la curva C' del DDS', punto, bueno, no, ahí no es punto, ahí es, no, si es punto, ¿verdad? Sí es punto. Aquí yo olvidé el punto, de hecho. Ahí, bueno, punto, gradiente de 1 sobre R. Ahora bien, ¿y qué hacemos con esa expresión ahora? Bueno, esa expresión la vamos a hacer una pequeña manipulación adicional, recordando otra propiedad de las coordenadas relativas. Vamos a ver aquí. Tendríamos que el gradiente de 1 sobre R, esto está en la página 57, creo 56 del libro, funciones en coordenadas relativas. Entonces tenemos que el gradiente de 1 sobre R es equivalente a menos el gradiente en coordenadas primas de 1 sobre R. Hay una identidad con esos dos. Diga, José. Lick y la corriente sigue estando ahí, ¿verdad? Se me olvidó, creo, ¿verdad? Corriente y prima, sí. ¿Desde dónde se me olvidó? De aquí en el segundo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Sí, Excelente, de ahí. gracias por acordarme. Gracias. Gracias a usted. Ok, bueno, entonces tenemos esa equivalencia y usted la podemos usar. Ahora, ¿para qué la vamos a usar? Vamos a ver. Esa es la genialidad de estos científicos que propusieron esas cosas, ¿verdad? Uno solamente reproduce. Le dice usted divergencia de A va a ser igual entonces a menos mu sub 0 sobre 4pi integral de la curva
C' de DDS prima punto nabla, que ahora es primado, de 1 sobre R. Ok. Y eso pues, dice usted. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es un truquito, ¿verdad? Un poquito ahí, ¿cómo se llama? Interesante. Vean lo que va a pasar. Bueno, aquí uno lo puede ordenar, de hecho, lo puedo, como es conmutativo el producto punto, ¿verdad? Usted puede tener esto, para que nos quede un poquito más como lo queremos. Integral de la curva C' de nabla en coordenadas primas, punto de ds'. Ahí hacemos un poquito de acomodo nada más. Le damos vuelta a la expresión, porque es conmutativo. Solo corro un poquito por el espacio, permítanme. A ver. Ok, aquí. Ahí. Bueno, entonces, con eso, lo que yo podría hacer es jugar con el teorema de Stokes. Con el teorema de Stokes. ¿Por qué? ¿Por qué puedo jugar con el teorema de Stokes? Porque usted, esto que está acá, ¿qué es lo que le devuelve un gradiente? Un vector, ¿verdad? Lo que le devuelve un gradiente a usted es un vector. Este puede ser considerado un vector. Entonces, yo tengo una integral de curva cerrada. Entonces, yo puedo jugar con el teorema de Stokes. Y eso es un campo. El gradiente de 1 sobre R es un campo. Entonces, dice usted, bueno, la divergencia. Bueno, vamos a recordar el teorema de Stokes primero. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Bueno, que la integral de la curva, ¿verdad? Cerrada de A punto de ds, o sea, la circulación, es igual a la integral de superficie del rotacional, ¿verdad? Rotacional de A punto de A. Entonces, donde A es un campo, no es el potencial vectorial, sino que es el teorema de Stokes. Ahora lo estamos recordando ahí. Bueno, entonces yo puedo escribir esa integral que tengo acá con el teorema de Stokes. Y tendríamos que la divergencia de A va a ser igual a menos mu sub 0 y prima sobre 4pi integral de superficie, un corchete aquí, del rotacional. En este caso, pues es un rotacional en coordenadas primas, porque el campo está en coordenadas primas. Rotacional, el nabla, perdón, de este campo, que ese campo es nabla de 1 sobre R. Esto véanlo como un campo, como el campo A, que es que dice la expresión, o un campo cualquiera. Y todo eso, pues, punto de DA. ¿Y eso cuánto da? Da cero, ¿Por qué, Kevin? porque el rotacional de un gradiente es cero. Exactamente. Tengo el rotacional de un gradiente ahora. Y entonces, esto da cero y en conclusión, pues la divergencia de A. Si usted, conclusión final, entonces la divergencia de A es igual a cero. Mire qué cosa más bonita. Entonces la divergencia de A también es cero. En este caso, como es un campo en el potencial escalar, no hacíamos esto porque era un escalar. Pero cuando tenemos un campo o un vector, ¿verdad? Entonces hay que conocer su rotacional y su divergencia para ver el comportamiento de él en regiones, ¿verdad? Cuando tenemos dos regiones. Ahí veo medio 1 y medio 2, ¿verdad? Ok, entonces
Si ya conocemos el rotacional y conocemos la divergencia, ¿qué podemos analizar? Cómo se comporta en la frontera entre dos medios, este, este campo. Entonces, todo eso siempre van a ir apareciendo las condiciones de frontera cuando tengamos campos o vectores, ¿verdad? Bueno, entonces analicemos. Si ya conozco divergencia y rotacional, puedo analizar condiciones de frontera. De cómo se comporta entre dos medios. Condiciones de frontera. Bueno, entonces, ¿cómo se analiza la condición de frontera? ¿Verdad? De las componentes normales. Bueno, eso ya lo hemos aprendido. N unitario, punto, A2, el campo en el medio 2, el campo en el medio 1, y eso debe ser igual al límite cuando H tiende a 0, y H se llama capa de transición, ¿se acuerdan, verdad? De H por divergencia del campo, ¿verdad? Pero en este caso la divergencia del campo es igual a 0, entonces automáticamente ese límite me queda igual a 0. Y eso pues, si yo hago el producto punto de esto, lo que me devuelve son las componentes normales, ¿verdad? Y entonces me queda que A2N menos A1N es igual a 0. Y consecuencia de eso es que las componentes son iguales, ¿no? No tienen un cambio, es igual el A2N con el A1N. Eso en cuanto a las componentes normales. ¿Y qué pasa con las componentes tangenciales? Bueno, ahí tenemos otra expresión que tiene que ver con el rotacional. Entonces usted dice, bueno, n la tiene de dos maneras, ¿verdad? N cruz, el cruz puede estar en este lado, el producto cruz puede estar en este lado o puede estar del otro, ¿verdad? También ya lo sabemos, ya se los he mostrado. A2, en el capítulo 12 creo que hicimos algo parecido, les repasé esa idea. A2 menos A1, N cruz A2 menos A1 es igual al límite cuando la capa de transición tiende a 0 de H, se puede poner el H, H que multiplica el rotacional de A. Pero ¿quién es el rotacional de A? ¿Quién es el rotacional de A? El rotacional de A es B, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, A2 menos A1 es igual al límite cuando H tiende a 0 de B. HB le queda ahí. Y entonces B nunca va a ser 0. O sea, B puede ser 0, sí, pero, ¿verdad? En este caso no porque H vaya teniendo 0 es que B va a cambiar. Y entonces creo que el texto también lo comenta. Entonces ahí, al final, pues se volvería a hacer esa expresión, pero no por B, sino que porque H se fue haciendo cada vez más pequeño y cada vez más pequeño, y entonces, ¿verdad? Se volvió 0. Pero no porque B, no es como cuando una densidad de carga, si usted aplica, va haciendo cada vez más pequeña la capa de transición, esa carga se convierte en una superficie, por ejemplo, ¿se acuerdan? Entonces ahí no, el B se mantiene, no afecta el B, eso, ¿verdad? Y entonces por eso es que eso se va a volver 0, pero más que todo por H. Entonces el libro lo comenta también, déjenme ver cómo es que lo comenta él. Va a hacer el mismo comentario que yo. A ver, está en la página 313, dice. Ahí está, miren, dice, los componentes normales son continuas, listo. Si ahora se sustituye en la ecuación 913, las componentes del rotacional, ¿verdad? Se obtiene lo que tengo yo en pantalla.
ya sea cual fuere el comportamiento de B en la capa de transición, existe la certeza de que B debe permanecer finita. O sea, B no va a cambiar, porque B, pues, ¿verdad? No va a cambiar por la capa de transición. B puede cambiar por otra cosa, pero no por la capa de transición, ¿verdad? B debe permanecer finita a medida que el grosor de la capa de transición se reduce a cero. Por lo que el producto HB tiende a cero, pero no por B, ¿verdad? Sino que por H, a medida que H tiende a cero. De manera que se concluye que las componentes tangenciales de A también son continuas. Eso es lo que vamos a llegar, porque el producto HB es cero, pero no porque B es cero. Ahí lo dice, ¿verdad? Él le dice que B debe permanecer finita a medida que el grosor de la capa de transición se va haciendo cada vez más pequeño. O sea, no es por B. O sea, el grosor de la capa de transición no afecta a B. Entonces, claro, entonces es solamente el producto HB va a ser cero, pero no por B. No porque B realmente sea cero, porque B ya sabemos que es finito, ahora tiene un valor. Claro que puede ser cero también, pero en este caso, pues la expresión se va a volver cero, no por B, sino que porque el producto HB, ¿verdad?, va a ser cero cuando usted aplica el límite, cuando ya hace cada vez, tiende a cero la capa de transición. Y entonces le devuelve también, como le devuelve un cero, entonces lo que le está diciendo es que las componentes tangenciales también van a ser continuas, o sea, van a ser iguales. Esto ya se puede desacoplar después, ese producto crudo, entonces le va a quedar que A2T menos A1T es igual a cero, y entonces A2T es igual a A1T. Entonces son conclusiones importantes porque podemos ver que el potencial vectorial pues es continuo, ¿verdad? Son componentes entre dos medios. Y que tienen un comportamiento pues hasta cierto punto, ¿verdad? Análogo con el potencial escalar también era continuo, ¿verdad? El potencial escalar, ¿se acuerdan que la potencial en el interior igual al potencial en el exterior? Creo que aparecía en el capítulo 9. Déjenme ver, o quiero recordar bien, no estoy yo equivocándome más bien. Vamos a ver el capítulo 9 cuando teníamos el potencial. El potencial escalar, sí, caballo. Phi2 es igual a Phi1 en la frontera. Tiene un comportamiento similar, ¿verdad? Porque al potencial escalar en cuanto a la continuidad. Excelente. Entonces ahí tenemos un poquito las condiciones de frontera. Al conocer la divergencia y el rotacional de A, uno puede pues jugar un poquito con esto de las condiciones de frontera. Siempre que usted tenga el rotacional y la divergencia de un campo, usted puede jugar con esto de la frontera, puede saber cómo se comporta el campo entre dos medios. Ok, sigamos con otro análisis. Y para este análisis vamos a retomar, la expresión de que B es igual al rotacional de A. Entonces vamos a jugar un poquito con el álgebra también. Vamos a jugar un poquito con el álgebra porque si ustedes se acuerdan, ¿qué es el rotacional de B? Yo tengo B, pero si yo quiero el rotacional de B, ¿qué era el rotacional de B? ¿Se acuerdan? Entonces existe un rotacional de B, ¿verdad? ¿O no existe un rotacional de B? Sí, ¿verdad? ¿Qué era el rotacional de B? ¿Quién se acuerda que era el rotacional de B? La cosa es que hay que tenerlas así como a mano, ¿verdad? ¿Qué es el rotacional de B? ¿Qué es el rotacional de B? Nadie. ¿Qué es el rotacional de B? ¿A qué es igual el rotacional de B?
No es mu sub 0 J. Ajá, aquí está, ¿verdad? Los he colocado en pantalla. Mu sub 0J. Bueno, entonces vamos a jugar con el rotacional de B ahorita. Vamos a hacer un análisis ahí partiendo de esa expresión que tenemos. Podemos jugar con el álgebra vectorial también. Entonces vamos a seguir jugando con los conceptos. Vamos a ver qué más podemos sacarle a las expresiones. Entonces hacemos el comentario. Si a esa expresión que tengo ahí, de que B es el rotacional de A, yo le aplico el operador de rotacional a ambos lados, obtengo el rotacional de B, ¿verdad? Entonces si aplicamos el operador Nabla en rotacional, ¿verdad? El rotacional a ambos lados, si aplicamos rotacional a ambos lados, si aplicamos rotacional a ambos lados, pues entonces tendría yo rotacional de B por un lado, ¿verdad? Le aplico rotacional aquí y eso es igual al rotacional del rotacional de A, ¿sí o no? Miren, rotacional de B, le aplico rotacional a ambos lados, pues me queda esto, ¿verdad? El rotacional del rotacional. Bueno, y habrá una identidad para eso. O sea, hemos usado todas las identidades posibles con Nabla casi, ¿verdad? A ver si no volamos todas las identidades del capítulo 1. Examinemos si habrá una identidad que tenga el rotacional del rotacional. Entonces nos vamos al capítulo 1, a la página, ¿qué página de 50 de qué? 53. En la página 53 pues no se mira nada. Y en la 56, perdón, 54, ahí sí hay algo interesante. Ahí está, miren. El rotacional del rotacional es la última de las integrales que tienen que ver con Nabla. En la página 54, es la integral, la expresión 1,122. El rotacional del rotacional de A. Bueno, veamos qué es eso entonces. De recordar del capítulo 1. Lo pongo a recordar porque se sabe que hemos discutido el capítulo 1 en algún momento de los dos cursos y después hay algunas cosas que hay que recordarlas, no memorizarlas. Por eso le pongo yo recordatorios. Recordar que existe esta identidad, el rotacional del rotacional de un campo cualquiera. En este caso también coincide la letra. Es igual a el gradiente de la divergencia. La divergencia le devuelve un escalar, entonces usted le puede sacar el gradiente a la divergencia. Menos Laplaciano aplicado a A. Eso es, mire. Entonces yo podría decir que el rotacional de B, pero yo ya sé que el rotacional de B, también vamos a recordar aquí, ya se lo recordé yo también, es mu sub 0J. Entonces, ¿a qué llego con esto? Bueno, a que mu sub 0J va a ser igual a ¿quién? Al gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano. Acuérdense que el laplaciano se le puede aplicar a escalares y a vectores, pues. Entonces, el laplaciano, aquí solo estamos aplicando un vector de A. Ok. Y la divergencia de A, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? La divergencia Sí. de A es cero por definición. Ya lo hemos demostrado ahí nosotros. Y entonces, aquí llegamos a que mu sub 0J o
o dejemos para el operador laplaciano. El laplaciano del potencial vectorial es igual a menos mu sub 0 por J. O sea que está relacionado, miren, el potencial vectorial con la densidad de corriente. Por eso es que, como les decía, todo está íntimamente relacionado. Entonces uno está viendo cómo salen estas expresiones, ¿verdad? Entonces, es una expresión importante, encerrémosla en cajita porque yo puedo relacionar, pues, si yo conozco el potencial vectorial, puedo sacarle el laplaciano, ¿verdad? Y despejo para J y así obtengo J, otra forma de encontrar J. No solamente con el rotacional de B, sino que si yo conozco A, le saco el laplaciano y yo puedo ser capaz de encontrar la densidad de corriente J. Ok, pero recuérdense que esto no es aunque la expresión se mira bien bonita ahí, ¿verdad? Esta expresión se mira bien bonita, pues no es así nomás, ¿verdad? Porque como ese vector A, el potencial vectorial, ¿verdad? Puede depender, por ejemplo, supongamos que estamos en cartesiana, pues. Hagamos un ejemplo en cartesianas. Usted tiene un potencial vectorial en cartesianas así, donde va a ser AX en dirección de X, más AY en dirección de Y, más AZ en dirección de Z. Es un potencial vectorial A, se tiene en coordenadas cartesianas. Pero usted puede aplicar esa AX, como es una función vectorial, ese AX puede ser función de X, Y, Z. Acuérdense que o sea, AX es función de X, Y o Z. AY es función de X, Y o Z. Y AZ puede ser función de X, Y o Z, porque son las componentes. Bueno, eso es lo que se llama AZ, pero ya nos ha quedado, por ejemplo, que la B de phi depende de ρ, ¿verdad? En campos, en inducciones B, por ejemplo, ya nos ha quedado eso. Que es la componente phi, pero solamente depende de ρ. Cuando hemos tenido las aquellas de corrientes rectas, ¿se acuerdan? Ajá, y entonces aquí lo mismo, o sea, las componentes, en este caso si estamos en cartesiana, pues AX puede depender de X, Y o Z. Entonces, yo tengo que sacarle el nabla, ¿verdad? Aplicarle el laplaciano a las componentes, no es como que una función escalar y ya. Yo le aplico a la misma función escalar el laplaciano, entonces es un poquito más larga la expresión cuando se le aplica un vector. Porque tendríamos el laplaciano aquí de la componente X, ¿verdad? Y eso va a ser igual entonces a menos mu sub 0 la componente X de J. Si lo vemos por componentes. ¿De acuerdo? También podríamos tener el laplaciano de AY y va a ser igual a mu sub 0 JY. Entonces hay que sacarle ¿verdad? el laplaciano ahí a la Y. Y luego el laplaciano de AZ va a ser igual a menos mu sub 0. Aquí creo que me equivoqué, ¿verdad? Sería JY. Y aquí sería mu sub 0 JZ. Entonces después usted suma y arma la densidad de corriente, ¿verdad? Luego J vector pues va a ser la suma vectorial de estas componentes y usted hace la superposición que le llamamos, ¿verdad? La suma algebraica, ¿verdad? De las contribuciones y así usted tiene pues la densidad de corriente. Otra forma de encontrarla. Entonces le voy mostrando eso porque a veces creemos que el laplaciano, pues como la más fácil es aplicarse una función escalar, entonces creemos que solamente una vez y ya se aplica y listo. No, se aplica a componente porque puede tener derivada parcial con respecto a X. Esto va a tener tres. Esto va a tener tres derivadas parciales porque puede tener derivada parcial de AX con respecto a X, derivada parcial de AX con respecto a Y, derivada parcial de X con respecto a Z. Lo mismo para los otros dos. Entonces son como que 9 términos.
En el caso que el potencial pues dependa exclusivamente en las tres componentes, pues depende de X, Y, Z, ¿no? Que se puede dar, entonces sería algo bien grandecito. No es como cuando usted se lo aplica a una función escalar, que es la derivada parcial segunda, ¿verdad? De hecho son segundas derivadas aquí también, ¿verdad? Porque tenemos nabla, ¿verdad? Cuando se le aplica a una escalar, pues sí, es más rápido, porque le queda ya las segundas derivadas de u con respecto a x, de u con respecto a y, de u con respecto a z, pero aquí no. Aquí queda un poquito más largo porque es una cantidad vectorial. ¿Se ha entendido esta parte? Sí, del laplaciano. Que realmente es una expresión larga, no es una expresión corta, ¿verdad? Pero es una expresión que también me devuelve la densidad de corriente, ¿va? Y eso es lo importante. O sea que no solamente con el rotacional de B puedo encontrar a la densidad de corriente, sino que con el laplaciano del potencial vectorial. Muy bien. Ahora, otra idea. Tomemos otra idea. Estos son, como les digo, conceptos bien interesantes del potencial vectorial, de los potenciales que nos van apareciendo en estos fenómenos. Otro retomando. Ahora retomemos al flujo. Hace unos días hablamos de flujo, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la divergencia de B, hablábamos del flujo magnético, la integral de superficie, ¿verdad? De B punto de A. Ahí es donde demostrábamos claramente de que B es una densidad de flujo, ¿verdad? Así como le llaman densidad de flujo magnético. Ok. Entonces, si retomamos esta expresión del flujo, tal como la vimos, integral de superficie de B punto de DA, esto nos va a estar sirviendo bastante. De ahora en adelante vamos a estar hablando mucho del flujo. El flujo magnético es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, bastante útil para muchas cosas. Entonces hay que saber sacar flujos, hay que entender el concepto de flujo magnético. Entonces B se puede escribir como el rotacional de A, ¿verdad? Se puede tener esto aquí, integral de superficie. Y en lugar de escribir B, puede escribir el rotacional de A. Integral de superficie del rotacional de A, pero por el teorema de Stokes. Ahora usted ya sabe que la integral de superficie del rotacional, el teorema de Stokes lo tenemos por aquí arribita, no hace mucho lo escribimos. Aquí está, mire. Pues no vamos a escribirlo de nuevo, lo recordamos ahí. Yo tengo esto, entonces yo puedo escribirlo así, ¿verdad? Entonces yo puedo, miren, encontrar el flujo magnético también por medio de la circulación del potencial vectorial. Entonces la circulación del potencial vectorial es el flujo magnético. Otra forma de encontrar el flujo magnético. Entonces, conclusión, dice usted. Entonces el flujo, como tiene todos los iguales ahí, ¿verdad? Entonces el flujo es igual a la circulación del potencial vectorial. Miren cuánta información hay con los potenciales, ¿verdad? Por eso es que dicen que, por eso es que los potenciales son como la semillita de todo, ¿verdad? La semillita de todo al final, porque usted puede obtener algunas propiedades, ¿verdad? De las distribuciones partiendo del potencial, no necesariamente del campo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión. ¿Se ha seguido bien, muchachos? Ahora, el potencial vectorial, así como el potencial escalar, tienen, tienen ambigüedades, ¿verdad? Ambigüedades, ¿verdad? Tienen ambigüedades. Me pregunta Cristian si yo puedo sacar el flujo, el potencial vectorial a partir del flujo. O sea, yo tengo la expresión acá y si podemos sacar el potencial vectorial a partir del flujo. Bueno, pues
Yo me imagino que si bueno, conocemos el flujo, ¿verdad? Y conocemos el comportamiento del campo, así como cuando usamos la diferencia de potencial, ¿se acuerdan? Que podíamos sacar E por medio de diferencia de potencial. Se podía sacar E, ¿verdad? O no podíamos sacar E. Recordemos 321. Si conocíamos E, podíamos sacar la diferencia de potencial, pero no teniendo la diferencia de potencial. Todo creo que podría depender, depende de las condiciones, ¿verdad? Si me dan el flujo y yo tengo sé más o menos el comportamiento del campo, podría intentar sacar una estimación del potencial vectorial. Entonces yo creo que sí se podría, siempre y cuando pues me den las condiciones apropiadas, tal vez me den la información apropiada, por ejemplo, la distribución, que más o menos tenga un comportamiento, una idea de cómo es el campo, pues uno podría desacoplar el producto punto, ¿verdad? Y, y ya tal vez con números, ¿verdad? Habría que sentarse a ver, ese era un problema, ¿verdad? Porque como lo que le devuelve es un escalar, desacopla el producto punto, pero entonces yo creo que eso se podría, así a nivel numérico, así como cuando le decían en 200, ¿verdad? Daba una diferencia de potencial y una longitud. Entonces usted encontraba el campo, ¿verdad? Entonces más o menos así. Hay que adaptar la situación, pero sí, sí, sí podría, ¿verdad? Pero como le digo, tienen que adaptarle la situación, porque yo me acuerdo que en 200 hay problemas así, en que una longitud dada, le dan la diferencia de potencial, me acuerdo, y entonces usted era capaz de encontrar la magnitud del campo. Entonces, sí se podría prácticamente. Tienen que darle una longitud, ¿verdad? El valor del flujo, y entonces generar las condiciones adecuadas en el problema, de modo que el producto punto se le vuelva a uno y que usted pueda sacarlo de la integral, ¿me entiende? Y podría encontrar la magnitud, Cristian. Sí, sí, sí se podría. Así tal como usted lo hacía en 200, para que le daban la diferencia de potencial y le daban unas condiciones adecuadas, de modo que el producto punto se volviera uno, y entonces usted podía sacar el campo, ¿verdad? De la integral, y entonces despejaba para el campo. Así que sí, sería así la respuesta a la pregunta que me hace. Ok. Entonces les decía que con los potenciales hay ambigüedades. Hay ambigüedades. Me acuerdo que con el potencial escalar había unas ambigüedades bien interesantes ahí que van quedando, ¿verdad? De que con los infinitos, por ejemplo, el potencial de un plano infinito, me acuerdo que daba, ¿verdad? Como las simetrías infinitas en realidad no existen, entonces van quedando ahí como que hay muchos potenciales que generan el mismo campo. ¿Se acuerdan eso? Ese tipo de situaciones, que habían muchos potenciales escalares que podían generarle en un mismo campo E. Entonces aquí algo sucede también similar. Hay diferentes, ¿verdad? Potenciales que podrían generar inducciones, pero entonces hay que hacer una cierta prueba uno dice, bueno, y eso vamos a hablar mañana, ¿verdad? Que las ambigüedades que salen, ¿verdad? Cuando yo tengo un potencial, yo propongo un potencial, y entonces, ¿cómo sé que ese potencial puede generarme una inducción de cierto tipo? ¿Verdad? Entonces por ahí va la idea, las ambigüedades que tiene el potencial. Eso lo vamos a discutir mañana. O sea, que un potencial que tenga, pues, por ejemplo, un potencial que le vamos a llamar A prima o a daga, le llama el libro, que es la suma de un potencial más un término que es un gradiente, entonces de una función. Entonces eso pues va a quedar, me va a devolver el mismo potencial, ¿verdad? Que aunque no tuviera ese término que gradiente. Entonces ya vamos a ver bien esa idea, parecido a lo que sucedía con el potencial escalar, que si era constante, ¿verdad? Una función, pues para la variable que estábamos sacando el gradiente, ¿verdad? Entonces me podía devolver el mismo campo. Entonces por ahí va la idea de estas ambigüedades que salen con el potencial.
Pero vamos a discutir eso y vamos a ver la inducción pues de un campo uniforme, ¿verdad? Y las posibles soluciones que podrían ser las más adecuadas, etcétera, para tener un campo uniforme. Entonces va a estar bien interesante porque son de esas cosas como que uno queda como medio enredadito un poquito, ¿verdad? Y tiene que ir viendo, pues, lidiando con estas ambigüedades en estos potenciales, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí. Seguiríamos el día de mañana entonces. Se me cuidan. Bueno, Lick, tenga buen día igual. Listo. Saludos. Gracias, Lick. Cuídense. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. Feliz que día. estén bien. Listo. Gracias, Lick. Buen día. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana. Saludos. Cuídense, Caleb. Que estén muy bien. Nos vemos, Emma. Listo. Saludos.